Buenos días, hermanos, y aprovecho este día para saludar a todos los papás. Yo estaba convencido que el Día del Padre era el 7, pero metiéndome en los calendarios de Chile dice que el Día del Padre se celebra el 21, así que hoy es el Día del Padre, pero en realidad todos los días deben ser el Día del Papá y todos los días deben ser el Día de la Mamá. Son personas tan importantes para nuestras vidas. Y cómo no también pensar en nuestro Padre Celestial. Este es su día, el día que Él creó para que pudiéramos nosotros disponer más efectivamente de nuestro tiempo para adorarlo y alabarlo. Así que hoy vamos a tener un sermón en el Día del Padre. El texto que elegí fue Primera de Tesalonicenses 4:1, donde se lee lo siguiente: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo domingo, por esta semana que pasó, porque tú mostraste tu misericordia, tu provisión y tu cuidado de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque a través de este medio podemos compartir la palabra. Y nuevamente rogamos que tu preciosa sangre no solamente nos limpie de todo pecado, sino que también nos proteja. Nos proteja, Señor, y a través de ti podamos sentir tu mano poderosa. Te ruego que a través de este medio, quienes no conozcan a Cristo puedan, Señor, recibirlo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Una frase de este versículo es la que yo quisiera tomar para el sermón de hoy día, y esa frase es: y agradar a Dios. Yo creo que el propósito de todo cristiano debiera ser agradar a Dios. Ahora, con mucho más razón, quienes somos papás debiéramos procurar agradarlo en todo, porque nosotros estamos sentando un ejemplo, estamos mostrando un precedente a aquellos que están detrás de nosotros. Y como padres somos también sacerdotes en nuestros hogares. Ahora, otro versículo que quisiera compartir con ustedes, aparte del texto de esta mañana, es Hebreos 11:6, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad, podemos ver que para agradar a Dios, en primer lugar, hay que tener fe, ¿ya? La fe bien puesta. Y cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con un hombre llamado Esteban, que entre paréntesis fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban era un padre que agradó al Señor porque realmente era un hombre que siguió los pasos de Dios. En el libro de Hechos encontramos la historia de él. Digo que probablemente era papá y que tenía familia, porque una de las características de los diáconos era justamente eso, ¿ya? Tener una familia, ser padre. Y Esteban fue uno de los primeros diáconos que aparece en la Biblia y era conocido por su vida, por su consagración para el Señor. Era un hombre que andaba con su Señor y Salvador. En el libro de Hechos, entre los capítulos 6 y 7 de este libro, se narra la historia. Por ejemplo, en Hechos 6:5 se dice que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. En Hechos 6:8 se dice que era lleno de gracia y de poder. En Hechos 6:15 dice que su rostro reflejó la gloria de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 al 60, dice que fue fiel hasta la muerte, dando testimonio de su fe en su Salvador vivo. Así que Esteban fue un hombre que supo agradar a Dios, fue un padre ejemplar. Nosotros podríamos decir que el título de este mensaje debiera ser: ¿cómo agradar a Dios?
vamos a ver varios personajes en la Biblia que agradaron a Dios de diferentes maneras. En primer lugar vamos a ver a Elías. Elías, el profeta de oración y fe. Este gran hombre de Dios es conocido por su valentía. Ya hemos tenido alguna predicación donde conversamos acerca de él. Fue valiente denunciando el pecado. Valiente denunciando el pecado incluso del rey de Israel y de los falsos profetas de Baal. Dios nos dice a los cristianos, como se lo dijo a su pueblo, ahí en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por su oración y su palabra, dice la Biblia, refiriéndose a Elías, que los cielos cesaron de dar lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. En el libro de Santiago, haciendo referencia a este hombre, a este profeta, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo encontramos en Santiago 5, versículos 17 y 18. Un hombre de oración, un hombre de fe. Esto agrada a Dios. Tú eres padre, debieras procurar ser un hombre de oración y un hombre de fe. Otro padre que vemos en la Biblia es Noé. ¿Cuál fue la característica de Noé? Noé fue un predicador de justicia. No es conocido como aquel que denunció el pecado. Y no solamente anunció el pecado, sino que advirtió del inminente castigo de Dios por medio de un diluvio en esa generación. En 1 de Pedro 3, versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en Génesis 6:3 agrega, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya en Génesis, al principio de la historia humana, en el capítulo 6 de Génesis, Dios vio que el hombre era un ser desobediente, que lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán no se mejoró, sino todo lo contrario, fue empeorando y empeorando hasta que llega al capítulo 6, donde Dios se cansa. Y dice, no voy a pelear con el hombre para siempre. El hombre va a vivir 120 años y va a hacer todo. Pero en ese sector de la Biblia, en ese primer capítulo, en esos primeros capítulos de la Biblia, en el capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Ya? Un hombre en toda su generación que encontró gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente. Un hombre que recibió de Dios una instrucción. Y la instrucción fue, advierte al mundo que viene el fin. Por 120 años predicó ese mensaje Noé. Y la gente no quiso creer. No quiso creer hasta que Dios cerró la puerta del arca. Noé fue un hombre de fe y de actividad. Con sus manos construyó el arca, ayudado por su familia, ayudado por sus hijos. En esa arca Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. 8 personas fueron salvas de toda la humanidad. Es increíble.
120 años advirtiendo y solo 8 personas se salvaron. ¿Sabían ustedes que el arca es un tipo de Jesucristo? Fíjense, en Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿a qué se refería? A la lluvia. En esa época no llovía. Dios regaba de una manera distinta. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Les dije, el arca es un tipo de Cristo. Se ha estado anunciando desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que un día Dios juzgará la tierra, que un día Dios, a través de su Hijo Jesucristo, va a volver a visitar esta tierra y va a arrebatar, se va a llevar a todos los que han depositado su fe en Jesucristo. Y se sigue predicando. Llevamos el año 2020 y se sigue predicando el mismo mensaje, pero la gente no quiere creer. Un día se va a producir este rapto. Es como cuando Dios cerró la puerta del arca. Ya nadie más se va a salvar. Así que Noé agradó a Dios. ¿De qué manera? Predicando la justicia de Dios, teniendo fe en lo que Dios iba a hacer y trabajando en pos de lo que Dios le había ordenado. Abraham, otro padre, otro papá que agradó a Dios. Él fue un peregrino que andaba por fe. Abraham fue prosperado por el Señor en la tierra de Harán, pero cuando fue llamado para dejar todo e ir a una tierra desconocida y distante, lo dejó todo. Escuchó lo que Dios le pidió, lo dejó todo y comenzó ese viaje, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y yo te mostraré un lugar donde vas a ir. Y él lo hizo. ¿Ya? En Hechos 7, del 2 al 5 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Agrega el libro de Hebreos, capítulo 11, del 8 al 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Santiago 2:23 se agrega, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y escuchen lo que dice a continuación el versículo, y fue llamado amigo de Dios. Agradó a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por su fe, por su obediencia. ¿Ya? En Mateo 4:19 leemos, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Siempre hay una acción conectada con la fe. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Uno puede decir que tiene mucha fe, pero si no hay algo que lo respalde no sirve de nada. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, pero no se pueden salvar. Debe haber un indicio de la fe que tú tienes. Un papá debe mostrar por su fe cuánto ama a Dios y a su familia. Otro hombre, otro papá, Moisés.
Un pastor que vio a Dios en una zarza, que ardía y no se consumía. Moisés tuvo padres que temieron al Señor, un papá y una mamá. Padres que, tras el edicto del faraón, que decía que había que matar a todos los varones israelitas, todo hijo varón judío debía ser muerto, porque le temía al pueblo judío, ¿ya? Porque se habían multiplicado en gran manera. Y dijo, van a ser tan grandes, van a ser tantos y tan poderosos que nos van a subyugar a nosotros, los egipcios. Así que los condenó a una esclavitud. Y para que no aumentaran el número, mandó a matar a todos los hijos varones. Pero este papá y la mamá protegieron a este niño. Y de una manera providencial, Dios hizo que la hija de Faraón fuese a lavarse al río. Momentos en que la mamá de Moisés ponía a Moisés en un cesto hecho con juncos y lo echaba al río infectado de cocodrilos. Pero Dios tenía a esa mujer, la hija del faraón, que vio esa canasta y la sacó del agua. De hecho, el nombre de Moisés es salvado de las aguas. Y ella, al ver este niño, procuró una nodriza. Y qué casualidad, la mamá de Moisés estaba cerca. Y la hija de Faraón la contrató como nodriza de su propio hijo. Moisés llegó a ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón y fue criado con toda la educación de Egipto, con toda la ciencia de Egipto. Sin embargo, a pesar de que él disfrutó de toda la opulencia de Egipto, dice la Biblia que él rehusó los placeres del palacio y escogió tomar parte con su pueblo que estaba en esclavitud. Moisés supo escoger lo mejor. Dejó al mundo con sus placeres y se quedó 40 años en el desierto. Durante este tiempo, Dios estaba preparándolo para ser el libertador de su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Dice la Biblia, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto aparece en el libro de Hebreos, versículos 23 al 26. Aquí tenemos varios padres que agradaron a Dios. Esteban, Elías, Noé, Moisés. Podríamos buscar muchos más, pero tenían un denominador común. Estos padres mostraron fe. Y no solamente mostraron fe, sino que mostraron un espíritu de oración. No solamente tuvieron fe y un espíritu de oración, sino que también fueron hombres de acción. No se quedaron tranquilos, sino que ellos obedecieron el llamado de Dios. Ojalá que ellos sirvan como ejemplo a nosotros que somos padres cristianos. Que Dios nos ayude a ser cada vez más fiel en oración, como fue Elías, más activos en la obra del Señor, como Noé, más obedientes a la voz del Señor, como en el caso de Abraham, más separados del mundo, como es el caso de Moisés. Si tú eres un papá que aún no se ha preocupado de la vida espiritual de los tuyos, este es el momento que pienses. Hoy, más que nunca, ese versículo de la Biblia que dice que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es otro versículo que dice que no nos debemos jactar del día de mañana porque no sabemos qué dará de sí el día.
cobran relevancia. Se dice que este virus va a infectar a todo el mundo, que lo que se está pretendiendo hacer es que no todos se infecten en el mismo momento para no colapsar los hospitales. Pero en ninguna parte se dice cuán grave va a ser esa infección. Tú no puedes contar con decir yo voy a vivir tantos años. ¿Qué pasa si tú te infectas ahora, antes de que termine el mes de julio? Los hospitales están casi colapsados. ¿Qué pasa si tú no puedes salir de esta enfermedad? ¿Qué va a pasar contigo? La muerte no es el final del camino. La muerte es solamente un escalón, un umbral. Una vez traspasado, las decisiones que tú tomes ahora van a ser para la eternidad. Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. No hay ninguna misa que te saque de un posible purgatorio. No hay ninguna misa que te saque del infierno. Tú lo decides antes de morir. Y como no sabes si vas a estar vivo mañana, tienes que decidirlo hoy. Así de importante es la parte espiritual tuya, de tu esposa y de tus hijos. La vida es frágil, como te digo. Ahora la tienes y mañana ya no. La palabra de Dios dice, el que en Él cree, refiriéndose a Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso aparece en Juan capítulo 3, versículo 18. Por eso el llamado es tan importante. Isaías lo entendió y hizo el llamado. Dice en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso es luego, ahora. En 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, escuchen bien, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por eso no puedes jactarte del día de mañana. No puedes pensar, mañana lo voy a hacer, mañana voy a pensar en mi salvación. Porque no sabes si vas a tener un mañana. Si quieres, hoy puedes ponerte a cuenta con Dios. Hablar con Él. Decirle que te arrepientes de tus pecados. Él sabe cuáles son, tú sabes cuáles son. Pedirle perdón por esos hechos. Y decirle que recibes en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Eso, sin duda, esa fe en Jesucristo agradará a Dios y te transformará. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojalá que tengas el tiempo de pensar, papá, en esto que es tan importante, en esto que es crucial para ti y para los tuyos. ¿Qué harás tú con Cristo? Oremos. Padre Santo, damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que nos das en tu palabra de cómo te agradaron muchos hombres que están registrados en el relato bíblico. Ayúdanos a imitar su fe, ayúdanos a imitarlos en oración, ayúdanos a imitar su acción positiva hacia ti. Ayúdanos, Señor, a imitarlo, Señor, en su amor por ti, en su capacidad de dejar el mundo atrás y procurar lo que viene de ti. Te ruego, Señor, que tú obres en la vida de mis hermanos y principalmente en aquellos que aún no te conocen, que tengan la posibilidad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde, porque hoy es el día de salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.
Que el Señor les bendiga. Estamos viéndolos, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta luego.